Aquí iniciamos. Qué alegría y qué hermoso es estar a la mitad de la semana. Estamos finalizando el mes de julio. Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo bondadoso contigo y conmigo. Dios sigue siendo bueno. Qué alegría y qué bendición estar finalizando el mes de julio. Soy tu servidor, Elías Robles, y quiero invitarte a que le des gracias a Dios juntamente conmigo por lo bueno que ha sido Dios contigo y conmigo y por sus propósitos divinos. Dios Todopoderoso, que habitas en todo lugar, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos la gloria, te damos la honra y el honor a ti, porque tú eres digno de recibir toda gloria y todo honor. Gracias por regalarnos el oxígeno, darnos vida. Gracias por el agua y gracias por la luz. Pero gracias porque nos permite finalizar el mes séptimo de este año 2024. Tus propósitos son divinos y nosotros fuimos creados con propósitos divinos para el avance de tu gloria, para honrar tu nombre y para hacer buenas obras. Gracias. En el nombre de Jesús te lo damos. Te damos todos juntos las gracias, Señor. Amén y amén. Qué hermoso es finalizar un mes y qué hermoso también finalizar nuestra serie que iniciamos hace 5 semanas, Propósitos Divinos. Y durante estas 5 semanas hemos tenido la oportunidad de conocer los propósitos por los cuales estamos acá en la tierra y por los cuales Dios nos permite vivir cada día. Hoy quiero hablarles sobre vivir en el propósito de Dios, en el propósito divino de Dios. Así que nuestro tema del día de hoy se llama Viviendo en el propósito de Dios. Y quiero llevarte a la Biblia, la palabra de Dios. Para entender y comprender los propósitos divinos de Dios, quiero que leamos Romanos 8, versículo 28, en la versión NBI. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes aman lo que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Tú y yo fuimos llamados con un propósito y ese propósito es el propósito divino. Ese propósito es el que te he venido recordando, que Dios te formó para buenas obras, te formó para la alabanza de su gloria y te formó porque Él pensó en ti. Nadie puede abordar o parar los planes o los propósitos divinos que Dios tiene en tu vida. Quiero llevarte a otra lectura más antes de entrar en materia con este tema. Quiero llevarte a la Biblia, que es el manual de vida. Y hoy quiero que leamos Hechos, capítulo 11, versículo 23, solo que hoy te voy a leer la versión Reina Valera 60, que dice de la siguiente manera. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es importante y comprender la palabra propósito. Y yo vengo a motivarte en este último tema a que permanezcas en el propósito divino de Dios por el cual Dios te formó. Pero entendamos la definición de la palabra propósito. La palabra propósito, la definición es deseo, intención y voluntad. Vuelvo a repetirte. La definición de la palabra propósito es deseo, intención y voluntad. Y eso es lo que hay en ti. La vida de todo ser humano debe tener un sentido o un significado y un valor especial para ti y para mí. Todos tenemos que tener un valor. De lo contrario, si no tenemos un valor o un sentido del propósito por el cual Dios nos hizo, somos candidatos a vivir frustrados. Un día de estos poder abandonar el plan y el propósito de nuestra vida o las carreras. A inicio de año yo te hablé sobre metas, propósitos y objetivos. Y cuando tú no estás enfocado en tu propósito, cuando tú no le encuentras significado al propósito por el cual Dios te puso acá en la tierra,
pierdes el sentido, pierdes el deseo y vives frustrado y abandonas el objetivo, abandonas la carrera. Debemos estar dispuestos a defender nuestro propósito. Y el propósito que debemos defender es servir a Dios siempre con amor, siempre con pasión. Una vida con propósito te da sentido y comienza a tener objetivos claros. Cuando tú comienzas a entender tu propósito, vas a comenzar a entender y a tener objetivos claros en la vida. Y conociendo esos propósitos, vas a conocer tus prioridades. Yo te invito a que conozcamos nuestras prioridades. Y nuestra prioridad en el propósito divino, del cual también les hablé en uno de estos temas, es glorificar a Dios, es darle la honra y la gloria a Dios. Para eso Dios nos creó. La Biblia nos dice allá en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber, al hacer cualquier otra cosa. Lo que este texto nos quiere decir es que nosotros tenemos un propósito, que en todo lo que hagamos le demos la gloria, la honra a Dios y bendigamos a Dios, porque todo Él nos lo ha dado. Nuestra vida debe ser de imitar y cumplir los propósitos de Dios y los propósitos que Jesucristo nos ha mostrado, porque Él tiene promesas para ti y para mí. Cuando tú naciste con un propósito, con una promesa. Hay un dicho que acá en Guatemala dice que cada vez que nace un bebé o un niño, nace con el pan bajo el brazo. Y ese es un propósito que Dios te trajo a ti. ¿Sabes que dentro de millones fuiste tú el que ganaste la carrera? El que cumpliste el propósito y naciste porque Dios tiene un propósito para ti. Y la Biblia es nuestro estándar, es nuestro manual. La Biblia, la palabra de Dios, y nos motiva a creer y a corregir nuestra vida. Si tú tienes un estándar o tienes la Biblia como un manual de vida, te va a ayudar a caminar hacia tu propósito, a ese propósito divino que Dios te mostró. La Biblia es un manual que nos enseña, nos corrige y nos modela. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, nos dice lo siguiente: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Eso quiere decir toda la Biblia. Es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera en que Dios manda. La Biblia es un manual que nos va a dirigir, nos va a indicar, nos va a corregir y nos va a enseñar al modelo de que Dios desea que nosotros caminemos. Y el deseo que Dios desea que nosotros caminemos es poder cumplir los propósitos divinos, que son a través de la gracia de Dios y a través de su Espíritu Santo, que nos va a guiar. Nuestro propósito es ser un medio de bendición. Un medio de bendición para el mundo, cumpliendo ese gran deseo de Dios, la gran comisión. El gran deseo de Dios es que tú compartas las bendiciones de Dios. Compartas ese propósito a otros. La Biblia nos dice allá en Lucas capítulo 4, 18. Hoy te estoy leyendo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, que dice lo siguiente: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán libertados, y a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos. Dios a ti te dio propósitos divinos, y uno de los propósitos divinos es que compartas buenas noticias, que compartas ánimo. Si tú estás en la familia de la salud, o tú eres un abogado, o eres un administrador, o eres lo que eres, Dios quiere que compartas con positivismo a las demás personas esas buenas nuevas, ese propósito por el cual Dios te formó a ti y me forma a mí. Dios nos ha enviado y nos ha dado un don, un talento a cada uno de nosotros, para que podamos ayudar a otros, liberarlos, animarlos y levantarlos. Lo importante es que tú valores el llamado de Dios, porque Dios a ti y a mí me ha hecho un llamado.
y nos ha hecho un llamado a cumplir sus propósitos divinos, para los cuales Él nos formó. Y solo aquellos que han llegado a valorar el gran propósito o la gran comisión por encima de sus intereses personales podrán experimentar a plenitud el propósito divino de Dios en sus vidas. Hay algo muy importante, que cuando conocemos los propósitos divinos de Dios por los cuales fuimos formados, nos proponemos metas y objetivos en la vida. Y esto es parte del propósito de Dios en tu vida. Yo me he propuesto metas y objetivos al iniciar el año, y cada año renuevo esas metas, pidiéndole a Dios su ayuda y su dirección. Si tú tienes una meta y un objetivo, tienes un propósito. Y tienes que experimentar que las metas que tú te has puesto en la vida, o que Dios puso en tu corazón y en tu mente, es un propósito divino de Dios para que tú puedas caminar en la vida. Y si tú te entregas, a mayor entrega, mayor sentido de servicio, mayor sentido le tienes a tu objetivo. Los elementos claves para vivir en el propósito divino de Dios, el principal es servir a Dios con satisfacción, servir a Dios con humildad, servir a Dios con persistencia, servirle a tu prójimo con amor, con satisfacción, y hacerlo como que si lo haces para Dios, y no de vez en cuando, sino ser persistentes en el propósito que Dios tiene para tu vida. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, nos enfoca más sobre este tema. Lo vamos a leer. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, versión PDT, dice de la siguiente manera: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está por delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Si no has llegado a lograr esa meta o ese objetivo, tienes que formar ese tipo de convicciones y ser consciente que puedes llegar a convertirte a lo que tú deseas. De lo contrario, si tú no crees en esas metas y esos objetivos, y no crees en que Dios te creó con un propósito divino, el enemigo del ser humano te va a robar ese propósito, te va a llevar fuera del propósito. Y el sentido que Dios te da es que vivas una vida con propósito, basado con la premisa que tienes que esforzarte, que tu esfuerzo tiene que tener satisfacción, y nuestra satisfacción tiene que estar en Jesucristo, en Dios, que cuando logres una meta y un objetivo, le des gracias a Dios. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 34, versión PDT: en quien estando escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, les digo esto para que nadie los engañe, ni les diga algo que parezca cierto, pero en la realidad es falso. El enemigo del ser humano te va a querer robar tus sueños, tus propósitos, y tus anhelos y tus deseos por los cuales Dios te formó. Tú y yo fuimos formados con propósitos divinos, para buenas obras, para glorificar el nombre de Dios, para hacer el bien y para servirle a Dios y a tu prójimo. Con esto concluyo esta exhortación el día de hoy. Concluyo esta serie. Mantengámonos firmes en el Señor, creer en su palabra, la Biblia, y en los propósitos divinos por los cuales Dios te formó a ti y me formó a mí. Finalizo con este texto. Filipenses 4:1, versión PDT. Por eso sean así, manteniéndose firmes en el Señor. Mis estimados hermanos, los quiero mucho. Espero verlos pronto. A ustedes con mi alegría y mi orgullo. Alguien dijo, y con esta frase finalizo, dijo lo siguiente: no vale la pena vivir si tu vida no es útil.
para alguien en la tierra. No vale la pena vivir si tu vida no tiene un propósito en la vida. ¿Qué tan útil fue para ti este tema? ¿Qué tan útil ha sido para ti mi vida y el propósito por el cual Dios me ha enviado a llevarte un mensaje positivo todos los días miércoles? A través de Facebook, a través de YouTube, en el perfil del César Robles. Si esta serie fue de bendición de Dios para tu vida, por favor, comparte con otros todos estos temas y sé de bendición. Dios, te damos gracias, porque tú nos has enseñado a conocer tus propósitos y a saber que todos fuimos formados con propósitos divinos, para alabanza de tu gloria, para honrar tu nombre, para exaltarte, para servir a nuestro prójimo y para buenas obras. Queremos vivir y caminar en tus propósitos, Dios. Vivir para honrarte y alabarte. Vivir para servirle a nuestro prójimo con pasión y con satisfacción. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que seas bendecido. Hasta luego. Entienda que usted vino a esta tierra con un propósito específico, un propósito importante, que Dios no hace a nadie extra, que Dios no hace chatarra, que nadie viene a este mundo sin una razón. Todos tenemos un propósito.